Te agradecemos a ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Bueno, estoy conversando aquí con José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Cojedes, @José G. Correa 13. Tenés que ponerlo un poquito más corto para que te recuerden más. José G. Correa 13. Pero bueno, se acuerda ahora. Ya estaban ocupados. ¿Ah, sí? Bueno, a mí yo tuve suerte, Pepe el Cine, no había mucho. Bueno, José Gregorio, ¿cómo estás? Un día con muchas noticias políticas del país, internacionales. Vamos a empezar por un tema que te he escuchado en estos días hablando a través de la prensa, que es el problema de los consulados venezolanos en el exterior, también sobre los pasaportes y un tema fundamental que acaba de hablar con Luis Emilio Rondón, de uno de los puntos que están pidiendo en esas negociaciones en República Dominicana la oposición, que son los votos de los venezolanos en el exterior, porque ahora que aprobaron unas elecciones presidenciales antes de abril, ¿qué va a pasar con esos votos? Dicen que la diáspora venezolana Antes ya de va por abril y más antes de tiempo. por 3 millones y medio de personas. No se lleva una contabilidad, pero es lo que se lo informe. Vamos a empezar por ahí, por esos votos, y después me dice todos los problemas que tienen los venezolanos que tenemos en el exterior, en los consulados, en todo. De los votos. Es un derecho que tienen los venezolanos a votar en el exterior, a que puedan expresarse en cada uno de los consulados. Hay una cifra que el gobierno maneja, porque es pública en el SAIME, que más de 2.700.000 personas en los últimos 6 meses y más no han regresado. Gente que tiene 2, 3, 4, 5 años, 6, sin regresar a Venezuela, que no han vuelto, salieron por Maiquetía y no han regresado. Bueno, esa gente se tuvo que ir de Venezuela por la mala situación en la que vivían, en la que viven tanto aquí como allá. Y eso se le agrava que luego el gobierno sabe que esos no serían unos votos para ellos y ahora no quieren reconocer, como siempre ha sido, que los venezolanos puedan votar en el exterior, se puedan expresar. Cualquier país vota. Usted ve que ahora inclusive Ecuador tiene un referéndum ahora este domingo para ver si hay reelección o no, y pueden votar los ecuatorianos que viven aquí. Bueno, aquí lo único que se vota en el exterior es para elegir al presidente de la República, y sin embargo el gobierno tiene un empeño en que no se vote porque sabe que esa gente, esos venezolanos que se han ido, es por la mala situación y por las circunstancias tan deprimentes en que tenían que vivir aquí en Venezuela y se fueron en busca de un nuevo futuro. Pero a eso se le suma que cuando llegan a cada país no tienen la atención consular. Es una cosa inhumana. Eso la Convención de Viena, en su artículo 5, señala que las relaciones consulares no se pierden nunca, porque tienen los ciudadanos tienen la obligación y el derecho a estar identificados. No hay forma de sacar un pasaporte, no digas en Venezuela, en el exterior, en cada uno de los consulados no hay forma de sacar el pasaporte. Un niño llega a cumplir, un niño venezolano llega a cumplir 9 años de edad, no puede sacar su cédula de identidad. Pregúntele a cada uno de estos televidentes que está aquí hoy, que todos los días tiene que llamar a su familiar, cómo es su relación consular, cómo va lo de su pasaporte, cómo va lo de su cédula de identidad, cómo va lo de la fe de vida, cómo va cada uno de los trámites que se hacen en un consulado, cómo hace lo del poder, cómo sacas un poder para que te representen aquí en Venezuela o en cualquier otra parte. No lo tiene porque el gobierno se ha ocupado de politizar a la Cancillería, de que la Cancillería sea un instrumento político y no sea un instrumento de atención a los venezolanos en el exterior. Claro, mira, uno de los consulados más importantes por la gran cantidad de personas es el de Florida, en Miami, y que tú has visto que muchas oportunidades hasta para votar tienen que ir a New Orleans, que tienen ahí un consulado, no sé. Que son apenas 14 horas por tierra en Actubo. Así es, pero y los trámites son complicadísimos. Bueno, pero que no todo el que se va con buena situación económica, porque ir a New Orleans tienes que hacerlo en avión, tienes que hacerlo por tierra, pero además si vas indocumentado, corres un riesgo de que te atrape la policía, que te pare y quedes en situación irregular y tengan inclusive hasta que deportarte porque no tienes tus papeles al día, porque tus documentos de identidad venezolanos no los has podido sacar. En Miami viven más de 1.800.000 personas que se sepa. O sea, registrados en el viejo consulado. ¿Y por qué se cerró ese consulado? Eso es cosa que los venezolanos tenemos que recordar. Cierto día el presidente fallecido se le ocurrió pelear porque aquí en el Fuerte Tiuna había una cosa militar, una base militar de los Estados Unidos, una cooperación que había. Y bueno, no solamente los expulsó, sino que aprovechó de cerrar el consulado que está en Miami, en Brickell, y lo cerró. Sencillamente lo cerró. ¿Y qué pasa cuando tú haces eso? Desatiendes a tus ciudadanos. Eso es inhumano. Mira, ni en la Segunda Guerra Mundial, las dos Coreas hoy están en guerra, están peleadas, rotan las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares nunca se pierden. En la Segunda Guerra Mundial
Alemania, que estaba en guerra, nunca rompió relaciones consulares con nadie, porque los ciudadanos alemanes tenían derecho a la identidad, los rusos, los americanos, los franceses que estaban en guerra, nunca rompieron relaciones consulares con los países que estaban en guerra. Bueno, Venezuela no está en guerra con ninguno de sus connacionales y sin embargo no tiene una atención consular para los venezolanos en el exterior. Eso es gravísimo. Eso tiene el gobierno que entender, que no solamente es el sufrimiento de los venezolanos que viven aquí, sino el sufrimiento que tienen los venezolanos que viven en el exterior. Está bien. Mira, y hablando del tema internacional, en la página de Globovisión ya aparece: México se retira del proceso de diálogo venezolano tras anuncio de presidenciales. Es decir, que esto fue que ya el gobierno, al tomar esa decisión, le dio una patada a la mesa, se acaban las negociaciones. No sé si le dio una patada a la mesa, pero le incumplió a los cancilleres. El gobierno en República Dominicana señaló que primero vamos a hacer un poquito de historia, Pedro, porque es que además nos acostumbramos a hablar mal. El gobierno fijó las elecciones, el gobierno no las fijó, el gobierno las ha fijado. No es que el gobierno no tiene por qué fijar elecciones, eso es una tarea de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la instrumenta el Consejo Nacional Electoral. Esa es la verdad, pero nos acostumbramos que es un gobierno todopoderoso que además fija las elecciones. ¿En qué país del mundo? Pero la fijó fue la Asamblea Nacional Constituyente. Pero perdón, que eso es ¿y cuál es la facultad de la Asamblea Nacional Constituyente? Que es el gobierno, donde ellos tú tienes 545 monopensadores, personas que piensan igual de una sola manera. Tienes 545 personas que representan a un solo factor. Entonces, ¿cómo que fija las elecciones? Las elecciones pueden ser en abril, pueden ser en mayo, pueden ser... ¿Cuál es la seguridad jurídica de los ciudadanos? Imagínate tú en cualquier parte del mundo, ¿cómo estarán los informes hoy de las embajadas? Remitiendo que en Venezuela se escoge la fecha que a alguien le parece. ¿Cómo va a ser que a alguien le parece? ¿Dónde está la seguridad jurídica? En la Constitución está escrito... Señala que el gobierno dura 6 años. Y sobre la... En octubre. ¿Quién convoca elecciones? El Consejo Nacional Electoral. No lo puede hacer, y la Asamblea Nacional Constituyente tiene facultad de eso. Pero es que no puede tener... La propia Asamblea Nacional también tiene facultad para eso. No, la Asamblea Nacional no la tiene para convocar elecciones, porque esas no son sus funciones. Y si la constituyente fuera legítima, legal, si fuera todo eso, que no lo es, tampoco podría. Porque ¿para qué es una constituyente? Para elaborar un nuevo texto constitucional. Pero esta constituyente sencillamente se hizo para suplir a la Asamblea Nacional y para convertirse en una especie de Estado todopoderoso que lo que te genera es una inseguridad jurídica. Porque ¿cómo puede haber seguridad jurídica si la Asamblea Nacional Constituyente te dice además que está por encima de las leyes, está por encima de la Constitución, está por encima de todo? Además, ¿cómo puede haber seguridad jurídica cuando tú tienes que la voluntad de un grupo es el que decide por 33 millones? Y en este caso no es un grupo, es apenas unos pocos. Porque tú que eres un hombre culto y el que está de televidente ahorita que me logra ver, no sabe quiénes son los constituyentes. Si yo te preguntara a alguno de los televidentes, a ti mismo, dame la lista de 50 constituyentes, no los tienes. No los tienes porque sencillamente algunos están allí de relleno. Y eso es lo que ocurre, que unos pocos deciden la suerte de 33 millones de venezolanos como una especie de todopoderoso. ¿Qué representa una Asamblea Nacional? ¿A todo un país, un partido? Una Asamblea Nacional representa todo el variopinto. Bueno, nosotros somos 167 diputados y resulta ser que 112 son de la oposición y el partido de gobierno, que tiene los 55, decidió, por cierto, abandonar, no han vuelto más. Tienen una situación bastante irregular porque no van, no asisten, no cumplen. Y pasa algo que dijo Ramón Guillermo Aveledo hoy en su discurso, a quien aprovecho de felicitar porque fue una pieza magistral, donde dijo: los diputados del gobierno traicionaron la fe y la voluntad que puso sus partidarios en ello, en que lo representaran en la Asamblea Nacional. No volvieron más nunca. Los que votaron por ellos, tienen que sentirse traicionados que no tienen un representante en la Asamblea Nacional. José Gregorio, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguimos hablando de esto. Quería saber tu opinión también.